Y estamos en vivo. Muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos aquí, sin maquillaje, para dialogar como es habitual los días miércoles con un tipo que es frontal, que es directo, que aporta ideas. Me refiero al actual alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue. Lo hacemos, hola Daniel querido, lo hacemos en un escenario donde hay en este instante 254.416 personas contagiadas en el país, 4.731 fallecidas y casi 35.000 personas que están activas. Y más encima, usted, querido alcalde Daniel Jadue, se da el gusto, en medio de ese escenario, de estar organizando un golpe de Estado con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. ¿Cómo es la cosa? A ver. Qué brutalidad lo diría esta señora de la UDI, Pepa Hoffman, ¿no? Que ante una crítica política absolutamente contundente del alcalde Mauro Tamayo, le sale con esta confesión, porque la verdad que es una confesión. Aquí el único sector político que en este país ha promovido golpes de Estado sistemáticamente a lo largo de la historia de Chile es el sector político al que ella pertenece. El Partido Comunista nunca ha participado ni de un golpe de Estado, ni de violación a los derechos humanos, ni de matanzas, ¿no? En cambio, el sector político al que pertenece esta señora es parte de su ADN, ¿no? Así que da un poco de risa nomás. Estamos analizando acciones judiciales para ver si efectivamente podemos perseguir, porque ya esto es el colmo, de que en este gobierno y en el sector político de la derecha, cada vez que uno hace una crítica salen a criminalizarte. Hace poco el ministro Blumen, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero planteó que por una entrevista que yo había dado en La Tercera, ¿no? Estaba cometiendo un delito. Yo lo desafié a que pusiera una querella si es que estaba convencido de aquello. Por supuesto, la querella nunca llegó, porque solo en tiempos de dictadura puede ser considerado delito dar una entrevista a un medio de comunicación abierto. ¿Ah? Entonces, están tan desesperados en este gobierno, están tan perdidos, están tan devastados por el resultado de su estrategia y de su fracaso, que ya no saben qué hacer. Bueno, tú dices, estamos evaluando la posibilidad, por lo que dijo la señora María José Hoffman, de que estaría organizando un golpe de Estado con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. En lo que sí ya entablaste una demanda es respecto a algunas personas fallecidas de la comuna de Recoleta, una demanda patrocinada por el abogado Ramón Sepúlveda, que entiendo ya dio su primer paso. El primer paso fue adelante con la querella. Claro, fue acogida a trámite, fue declarada su admisibilidad, y a diferencia de lo que dice el ministro y lo que dice toda la gente derecha, que cuando admiten a trámite una querella es un tema solamente formal, en donde poco menos le ha faltado decir, lo dijeron, ¿no? De hecho, que se revisa si es que los nombres y los RUT están bien. Esto no es así. Cuando uno lee el Código Procesal Penal, en su artículo 114, letras, si mal no recuerdo, C, D y E, se habla de que para declarar inadmisible una querella se tienen que cumplir algunos requisitos, son 5, pero los últimos 3 tienen que ver con lo que estamos discutiendo. Es en la letra C que efectivamente los hechos que se describen en la querella sean constitutivos de delito. O sea, si no son constitutivos de delito, la derecha debe declararse inadmisible. Por lo tanto, si se declara admisible, ¿no? Es que efectivamente los hechos descritos ahí son constitutivos de delito y existe mérito suficiente por lo menos para que la justicia los investigue. En la letra D se habla de que si los hechos descritos de ellos se desprende que la responsabilidad penal pudiese estar extinguida por prescripción, es decir, por el paso del tiempo, también debe declararse inadmisible. Por lo tanto, si se ha declarado admisible es que las responsabilidades no se han extinguido. El ministro en el cual se enfoca la querella y el presidente siguen estando uno en funciones y el otro acaba de salir y aún no pasa ni siquiera un mes desde su salida y por lo tanto sus responsabilidades siguen vigentes. Y lo tercero, que es la legitimación activa de quien presenta la querella, es decir, que quien ejerce la acción tenga derecho a hacerlo. Y lo que algunos no saben es que por ser esto delitos de acción pública, por haber sido cometidos supuestamente por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, esta es una acción de carácter público que puede ejercer cualquier persona en Chile. Con más razón, el alcalde de una comuna que la interpone por los 135 muertos que podrían haberse evitado
si es que estas autoridades hubieran tomado de manera oportuna las medidas correctas. Ahora, esta es una demanda por 62 personas fallecidas de tu comuna de Recoleta, tengo entendido, Daniel. ¿Por qué no por todo el número? No, son por 135. Se individualizan 62 porque son los datos que nosotros tenemos. De las otras personas no tenemos los datos y es parte de la querella, en el sentido de que a nosotros no se nos entregaron los datos, negándonos la posibilidad incluso de poder asistir, de poder saber dónde estaban, de poder acompañar, y esa es parte de las responsabilidades que esperamos perseguir. Ahora, César, no es primera vez que en nuestro país se hace una querella de este tipo. Yo quiero recordarle a la gente que nos está mirando que la derecha en otras ocasiones ha hecho querellas similares y ahí no han discutido todo lo que se discute de esta. Yo quiero recordarles que para la tragedia de Antuco, durante el gobierno de Ricardo Lagos, la derecha hizo una querella incluso incorporando a la ministra Vivian Blanlot, creo que de esa época, por las decisiones mal tomadas de un general de ejército, que fue el que llevó a la muerte a 45, no son, ¿cómo se llaman los que están haciendo el servicio? ¿Reclutas? Conscriptos. Esa es la palabra exacta. También la misma derecha presentó una querella por los muertos que hubo durante el tsunami posterior al terremoto del 27F, basado en la responsabilidad que tendría toda la línea del mando por las malas decisiones que se tomaron justo en el periodo entre el terremoto y el tsunami, cuando apareció este video en donde se decía va a haber tsunami, no va a haber tsunami, evacúen, no evacúen, ¿no? Y esto lo hizo perseguir la responsabilidad y la ex candidata de la Alianza, actual alcaldesa de Providencia, en su campaña en el 2013, apuntó varias veces a la presidenta Bachelet como la responsable de las muertes, tanto así que el presidente en ejercicio hoy, Sebastián Piñera, presidente en ejercicio en esa época, en el 2013, presentó un programa de reparación para los familiares de las víctimas del tsunami, que eran 156, ¿no? Como una forma de reconocer la responsabilidad civil del Estado en las muertes de esas personas por las malas decisiones que se habían tomado. Por lo tanto, parece al menos extraño y bastante poco consecuente que hoy día, cuando se quiere perseguir las responsabilidades de ellos, ¿no? Digan que esto no tiene fundamento, que no tiene mérito, que es solo formal, y traten de darse vuelta tapando un escándalo con otro, ¿no? Hoy día los paté, ayer los números de muertos, antes ayer la residencia sanitaria arrendada a los amigos. Entonces, esto es un sinnúmero y una seguidilla de errores, ¿no? De errores no forzados, además, por los cuales van a tener que responder. Daniel, hay mucha gente que está absolutamente de acuerdo contigo, otros no, obviamente, pero una gran cantidad sí, lo que yo he leído en redes sociales, y dentro de ese sector que está en relación contigo, apoyando esta demanda hacia el presidente de la República, el exministro Jaime Mañalich y dos subsecretarios, hay algunos que dicen, sí, perfecto, pero no es la oportunidad. ¿Por qué el alcalde Jadwe no esperó que esto finalizara, ¿no es cierto? Y después, que todo no esté, lo típico, que todo esté munido en este momento del coronavirus, etcétera. A ver, lo primero, César, es que nosotros tuvimos el gesto de esperar a que Mañalich saliera del cargo, que dejara de estar a cargo de la pandemia, ¿no? Esta querella estaba siendo masticada, digamos, estaba siendo analizada desde esas 3 semanas o 4 semanas de tardanza que tuvieron las autoridades en definir la cuarentena en Recoleta cuando nos dejaron encerrados por cuarentena por el lado oriente en Providencia, por el lado sur en Santiago, por el lado poniente en Independencia y por Las Condes también por el lado oriente, mientras a Recoleta la dejaron convertida en un vector de contagio. Nosotros empezamos a pedir la cuarentena cuando teníamos menos de 100, menos de 50 casos en Recoleta. Se nos entregó la cuarentena, se nos impuso la cuarentena cuando llegamos a 900 casos. Mira qué arbitrariedad. A una ciudad como Temuco, que tiene casi el doble de los habitantes que Recoleta, se le puso cuarentena cuando tenían 132 habitantes. En Recoleta, esto tuvo un impacto, pero notable, no solo primero en el aumento significativo de los casos, en el aumento exponencial, sino que además en que muchos de ellos murieran, incluso algunos en sus casas,
sin que nadie se hubiera enterado por el tema del secretismo del gobierno. Entonces, acá yo puedo entenderle que algunos crean que esto no es el minuto, pero ¿cuándo es el minuto? Hoy día nosotros teníamos que dar una señal. Esperamos a que el ministro saliera de la responsabilidad, ¿no? Y la pusimos con tal también de ejercer una presión un poco más contundente para que efectivamente haya un cambio de estrategia. Hoy día el ministro entrante, el doctor Óscar Enrique París, se debate entre si se define como ministro de continuidad, que no tiene muchas ganas, o como ministro de efectivamente cambio de estrategia. Todavía no se decide, no hay todavía un cambio de estrategia real. Vienen hablando de la trazabilidad, nos acaba de llegar hoy día la forma en cómo debiera hacerse. Nosotros propusimos hacer la trazabilidad el 28 de marzo, César, cuando habían en todo el país 1.500 casos, ¿no? Y nos entregan la trazabilidad ahora porque nosotros la venimos haciendo desde un comienzo con los casos que nosotros derivamos del sistema central, pero hoy día quieren que la sumamos cuando hay más de 250.000 casos sin entregarle a la salud primaria ni los recursos ni todo el apoyo que necesitamos para poder hacerlo en las actuales condiciones. Entonces, todavía no vemos que efectivamente hay un cambio de estrategia, faltan medidas más rigurosas, por eso que Recoleta hoy día, ante la inmovilidad del gobierno y seguir con esto las cuarentenas dinámicas, hoy día decidimos en conjunto con otra comuna, no nos pusimos de acuerdo siquiera, pero parece que estábamos pensando lo mismo, Puente Alto, suspender el funcionamiento de las ferias porque el último vector de contagio potente que queda en el territorio, ¿no? Nosotros por lo menos en Recoleta ya tenemos más de 4 fallecidos que son personas de los feriantes. Entonces efectivamente los queremos cuidar a ellos, pero también queremos cuidar a nuestra gente y tratar de detener esta curva antes de que finalmente este ministerio, con las tesis que ha abrazado para manejar la pandemia, siga construyendo el desastre que ya tenemos en ciernes. Ahora, como tantas veces has dicho tú respecto a las medidas del gobierno, es una buena medida, la agradecemos, pero llega tarde. Yo te hago la misma pregunta a ti. ¿No es una muy buena medida cerrar las ferias libres en Recoleta en este momento por 2 semanas, justamente a partir de hoy miércoles? Pero no es una medida que llega un poco tarde, podrán decir algunos. No, César, porque nosotros quisimos primero tratar de darle continuidad al abastecimiento de las familias, ¿no? Tratar de cuidar, entre comillas, esta cadena habitual de abastecimiento. Por eso la decisión la tomamos hoy día. ¿Cuándo? Una vez que fue promulgado ya el ingreso familiar de emergencia y una vez que terminamos de repartir todas las cajas entre las que envió el gobierno y nosotros, de tal manera de tener la certeza que en las casas hoy día hay víveres para poder aguantar este chaparrón de 2 semanas de no tener la cadena de abastecimiento habitual. Por lo tanto, una decisión que llega de manera oportuna cuando están dadas las condiciones para que eso pase. Daniel, te quiero hacer la siguiente pregunta en este sin maquillaje. Aclarar también que hay alguna gente que está pensando que para qué se invierten recursos en esto. Tengo entendido que esta demanda es absolutamente gratis de parte de los abogados que te representan. No hay plata pública involucrada, de hecho Ramón está actuando de manera gratuita y no tiene nada que ver la municipalidad. Yo la presento no en representación de la municipalidad, sino que la presento como persona, como alcalde, ¿no? En representación de mis vecinos, pero sin que la municipalidad interceda en aquello. Ya, ahora tengo entendido que en las últimas horas también ha hecho una demanda el senador Navarro en la misma temática. Yo me imagino que la demanda del senador Navarro hacia el presidente de la República y el exministro Mañalich debiera por lo menos oler mejor que la tuya. O sea, es por los muertos en la región del Biobío. No me entendiste la talla, Daniel. No me entendiste la talla. Te dije que debiera oler, te dije que la demanda del senador Navarro debiera oler mejor que la tuya. Ah, ¿no está enterado del senador Navarro? Ah, no estaba enterado. Por interno me acaban de soplar la talla. Lo digo, que siempre la ocupo en mi vivo. Acabo de cacharla, pero la verdad es que no me siento moralmente habilitado para hablar de esto. Ah, perfecto. Daniel Jadwe, sin maquillaje. Vamos a un tema delicado también, lo que ocurrió hace muy poco con el fallecimiento del ex arzobispo de La Serena, tío del presidente de la República, su funeral y todo lo que se deduce de eso.
Mira, la verdad que yo lo considero tan lamentable. Nosotros todos los días podemos estar hablando de las inconsistencias de este gobierno, ¿no? Este gobierno lleva más o menos 3 semanas, un poco antes de la salida de Mañalich, y había empezado con una campaña bastante brutal, de tal manera de poder comunicacionalmente al menos responsabilizar a la gente por el estado y el desarrollo de la pandemia. Hace bastante tiempo que a través de los medios de comunicación de masas que controla la derecha en una integración vertical bastante formidable, ¿no? Se ha empezado a instalar la idea de que, mira, los responsables son los chilenos que no hacen caso, los que no respetan las normas, pero cuando uno mira los números, efectivamente, la cantidad de chilenos que no respetan las normas, son un porcentaje bastante íntimo que no explican el resultado de la pandemia. A esto se le suma el hecho de que yo no sé cómo pretende este gobierno que la gente haga caso de las normas, de las recomendaciones, de las leyes, cuando el presidente de la República las viola todos los días, ¿no? Cada vez que puede. O sea, lo del funeral fue vergonzoso. Además, con una capacidad de mentir sin un ápice de vergüenza en televisión, diciendo reiteradamente a una serie de autoridades que el protocolo se había cumplido perfectamente, cuando todos los que vieron los videos se dieron cuenta, era absolutamente evidente, estaba ahí, de que no había ningún protocolo que se cumpliera, pero todas las autoridades salieron a repetir por los medios de la derecha, ¿no? Por los medios de comunicación, que hoy día, a diferencia de aquel tiempo que recordamos en donde los medios de comunicación servían para que la gente se enterara de lo que la clase dominante no quería que la gente se enterara, hoy día al parecer los medios, la mayoría de ellos, y muchos de los periodistas que trabajan en ello, funcionan precisamente para lo contrario, para que la gente solo se entere de lo que la clase dominante quiere comunicar, ¿no? Y en ese sentido, claro, aparecieron todos los medios comunicando de manera sumamente cerrada de que el gobierno había cumplido el protocolo, a pesar de lo evidente que era que no había sido así. Esto es vergonzoso y demuestra la falta de ética en los conflictos de intereses, demuestra la falta de estatura ética y moral que el presidente tiene para seguir al mando de la nación. O sea, es muy doloroso porque, claro, los que tenemos la suerte todavía de no haber perdido a ningún familiar, a ninguna persona cercana por el tema del COVID-19, claro, somos una parte, pero ¿qué pasa con nuestros compatriotas que se han perdido y se han tenido que negar la posibilidad que sí tuvo el presidente de la República y sus familiares? Es como una nave un poco, ¿eh? Mira, incluso decirte algo más. En el cementerio general los protocolos son un poco más estrictos. En el cementerio general el protocolo COVID admite 10 personas solo en el funeral y el protocolo no COVID admite hoy día 20 personas en un funeral. Yo pienso en los miles de compatriotas que han enterrado a sus familias solos sin poder dejar a la mayor parte de la familia que participe de esto. Y digo, qué lamentable que el presidente Piñera se dé estos lujitos, ¿no? Con su grupo más cercano. Y qué penoso para su sector, para la derecha. He visto a varios de su sector tremendamente complicados, ¿no? Sin saber qué decir, ¿ya? Tratando de esconderse para no dar declaraciones. Yo creo que esto va a ir cada día de mal en peor, sobre todo cuando el presidente lo vemos comprando caviar, lo vemos preparándose. No, eso se desmintió. Eso, Daniel, se desmintió en las últimas horas. Lo del caviar se desmintió. Tal como se desmintió que hubieran fallado los protocolos en el cementerio. Es lo que esperamos que salga a mentir el gobierno, pero la verdad es que yo ya tengo antecedentes concretos de que ya han habido compras, ¿no? Efectivamente, de esos productos, y efectivamente creo que en los próximos días van a salir más antecedentes de aquello. Pero quiero decirlo así, todos los días nos enteramos de chascarros, todos los días nos enteramos que, por ejemplo, al encargado de las redes asistenciales lo sacaron de administrar las residencias sanitarias después de saber que había arrendado residencias sanitarias a personas cercanas a su entorno, ¿no? Entonces, han hecho la pandemia un negocio personal, han hecho la pandemia un negocio sectorial para el sector de la derecha de Chile Vamos, y es vergonzoso que además no tengan ni siquiera un ápice de capacidad autocrítica. Vamos a alguna pregunta de las que teníamos pendientes del miércoles anterior, del miércoles pasado, si te parece, Daniel Jadwe, lo que preguntan nuestros espectadores. Señor alcalde, ¿por qué Recoleta no tiene equipos de seguridad ciudadana pese al aumento de la delincuencia? Vladimir Tapia.
A ver, quiero agradecerle a Vladimir por la pregunta. Nosotros en el año 2012 llegamos a ser la comuna con más delincuencia en la región metropolitana y una de las con más delincuencia en el país. Y en esa época habían autos de seguridad ciudadana en los cuales se gastaban 584 millones de pesos y toda la gente en Recoleta estaba indignada porque no servían para nada, porque efectivamente no tienen atribuciones. No tienen atribuciones para detener, no tienen atribuciones para cargar armas, no tienen atribuciones para interrogar, no tienen atribuciones para absolutamente nada. Y era un gasto de vehículo en donde la gente mismo denunciaba cuando yo hice la campaña, ¿no? Que había que sacar a estos autos porque dormían en la esquina, paseaban con sus familiares y pololas, algunos tuvieron denuncias de terminar repartiendo drogas a domicilio. Entonces era una situación bastante compleja que además influía indirectamente en la presencia de Carabineros en la calle, porque como Carabineros sabía que efectivamente había un equipo de seguridad ciudadana comunal que no tiene atribuciones para perseguir el delito, ¿no? Ellos se quedaban en los cuarteles esperando a que la seguridad comunal hiciera efectivamente la pega de Carabineros, de prevenir, y los llamaran a ellos cuando algo se salía de madre. Esto llegó a tal nivel de ineficiencia, ineficacia, de falta de probidad y de transparencia, que al encargado de seguridad de la época, ¿no? Aquí en la comuna por todos conocido, lo pillaron durante la campaña agarrándose a balazo entre los comandos de Gonzalo Cornejo y Sol Letelier, al encargado de seguridad de la comuna. Entonces tú comprenderás que no había ninguna probabilidad de extender ese servicio. Nosotros cuando llegamos preferimos apoyar a Carabineros, comprando el implemento a Carabineros, comprando el implemento, incluso más camionetas y poniéndolo a disposición de la PDI, pero diciéndole, pero la pega de prevención la hacen ustedes porque ustedes corresponden y nosotros vamos a eliminar esto. Y aunque ustedes no lo crean comparativamente, el delito en Recoleta comenzó a bajar y hoy día estamos lejos de estar entre las 10 comunas más complicadas. No hemos podido ganar la batalla porque no es una batalla que tengamos que dar nosotros. La gente, Vladimir, confunde, ¿no? Pero la responsabilidad de perseguir el delito es de Carabineros, de la PDI y del Ministerio del Interior, que son los encargados de seguridad pública. Los alcaldes no tenemos. ¿Cuáles son las áreas de seguridad, entre comillas, que corresponden a la alcaldía? El cambiar las luminarias como las cambiamos este año, generando un aumento significativo de la luminosidad en los barrios, ¿no? Mejorar el espacio urbano y más encima fomentar la organización, el encuentro y la solidaridad y la fraternidad a través de programas como Escuela Abierta, como la Universidad Abierta, a través de Salud en el Barrio y de otras cosas. Pero esa es la seguridad de la cual se hace cargo los municipios. Sobre todo, teniendo en consideración que nosotros somos un municipio que no tenemos plata. Piensa tú que lo que Las Condes gasta en seguridad es equivalente al presupuesto de todo un año en Recoleta. Úpale, en un ítem. En un ítem. Uy, uy, uy. Daniel, a propósito de seguridad ciudadana y de desmane o de cosas por el estilo, ¿qué pasó con dos ciudadanos que, da pena decirlo, palestinos, que dejaron embarrar la comuna? Yo, César, te pediría que tú no cayeras en lo mismo que cayó la comunidad sionista de nuestro país. Porque yo no entiendo por qué la noticia ha sido que son dos ciudadanos palestinos. Problema, no. Déjeme terminar. Problemas entre vecinos tenemos todos los días. ¿Ah? Entre vecinos peruanos que hacen fiesta, entre vecinos chilenos que se agarran a combo, que pelean por problemas de vecindad, pero aquí al parecer la noticia ha sido no que había un problema entre vecinos, sino que ellos son palestinos. Yo creo que eso es de un racismo y de una discriminación brutal. Esto lo ha instalado Sergio Melnik, lo ha instalado Saliasny, que son dos reconocidos miembros de la comunidad sionista de Chile, que han incluso tratado de relacionar que estos serían fundamentalistas, que están aquí por razones distintas a ser inmigrantes que vienen arrancando de una ocupación ilegal que hace terrorismo de Estado, que los encarcela. Yo no los defiendo, es más, nosotros estamos por querellarnos en contra de aquello, pero yo no admito que se toque el tema como si son dos palestinos medio. No. Son dos vecinos como lo hay todos los días en todas las comunas de Chile y de esa manera estamos asesorando a los vecinos, de esa manera estamos comunicados con la gente que está ahí, estamos coordinando con las policías para poder evitar que esto se vuelva a dar, pero no tiene que ver con un tema de nacionalidad, yo eso no lo acepto. Te acepto la acotación. Vamos a otra pregunta de la semana pasada, querido Ricardo.
Hoy existe, dice Yedri, hoy existe una ley en donde las empresas deben contratar, qué interesante, a personas discapacitadas en un 1%. ¿Usted estaría dispuesto a aumentar ese porcentaje? Si fueras A ver, presidente, entiendo. esta es una ley que se aprobó durante el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? Y que empezó a funcionar durante el 1 de abril del 2018, si mal no recuerdo, sí, 18. Y en la ley quedó establecido que cada, creo que 3 o 5 años, se va a revisar ese porcentaje analizando el grado de cumplimiento y el impacto. Lo que yo sé hoy día es que eso generó de manera directa, gracias a la reforma de la presidenta Bachelet, más de 30.000 puestos de trabajo en distintas empresas y en el aparato del Estado, incluido las municipalidades, para personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Y yo creo que en el futuro esto no queda otra que hacer que vaya subiendo. Nosotros hemos tenido efectivamente una política un poco más agresiva, hemos incorporado cuotas en las ferias libres, en el comercio que está en los puestos que son municipales, y efectivamente yo creo que en el futuro debe ampliarse ese porcentaje, subirlo a un 2 e irlo subiendo paulatinamente hasta que el porcentaje de personas con alguna discapacidad en el aparato productivo sea equivalente a su porcentaje en la sociedad. ¿Alguna otra pregunta del día miércoles de la semana pasada, querido Ricardo? ¿Qué opina usted, Daniel, que los dineros de las AFP pasen a manos de sus accionistas si el afiliado muere y no tiene herederos? ¿Cree usted que estos dineros se deberían ir a un fondo solidario? Sin Gianni duda. Borghi. Yo además creo que deberían desaparecer las AFP. Las AFP son un desastre, son un fracaso absoluto. Mientras no logremos eso, yo creo que el hecho de cuando un cotizante no tiene heredero, esto debe ir a un fondo a fortalecer el pilar solidario actual, que debe fortalecerse hasta que se convierta en un porcentaje, en el porcentaje más relevante de las cotizaciones, ¿no? Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con la tesis y con la propuesta. En los últimos 15 minutos vamos a dejar para responder preguntas que estén haciendo ahora nuestros espectadores. Leía, y quiero volver al tema del coronavirus, Daniel Jadwe, aquí los días miércoles sin maquillaje, que te decía que quiero volver al tema del coronavirus porque desde el Ministerio de Salud emanó la siguiente información respecto a los aumentos de personas contagiadas y personas fallecidas, tanto en la comuna de Recoleta, tu comuna, como en Independencia, como en San Ramón. Según el Ministerio de Salud, esto se debería fundamentalmente porque en estas 3 comunas hay más gente que tiene obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades crónicas. Mira, yo la verdad es que me gustaría que el Ministerio pudiera transparentar ese estudio, porque efectivamente nosotros no tenemos antecedentes que permitan afirmar que tenemos porcentajes de prevalencia de esas enfermedades que son significativamente mayores, por ejemplo, a Conchalí o a Huechuraba, o a la comuna de Santiago. Yo más bien creo que esto es un nuevo intento por tratar de justificar y de lindar responsabilidad, sobre todo después de la presentación de la querella. Acá, desde un comienzo, y esto es parte de lo que vamos a presentar en la querella, se adoptó el tema de los cuidados compasivos para las personas que tenían enfermedades de base, no siguiendo efectivamente las recomendaciones de la OMS, que recomendaba tratar a todo el mundo. Acá a muchas de las personas que tenían enfermedades de base sencillamente se les entregó lo que el ministro llamó tratamiento compasivo y se les dejó morir sin hacer ningún intento por atenderlo y por tratarlo. Por lo tanto, yo creo que esto es una vuelta de carnero más del gobierno por tratar de justificar lo injustificable y por tratar de salir a deslindar responsabilidad en todas las muertes evitables de chilenos y chilenas que podrían haber tenido una suerte distinta si hubiéramos tenido un gobierno que hubiera salido a cuidar la salud de las personas y a tratar de parar la pandemia y no a cuidar la salud de las empresas, que es lo que se ha dedicado a hacer hasta el día de hoy. Una institución que ha ganado bastante presencia en los medios en el último tiempo, que es Espacio Público, da la impresión que por lo menos piensa igual que tú al decir que el problema no es la gente irresponsable, sino que el diseño de la cuarentena. A ver, yo no quisiera deslindar toda responsabilidad de la gente. Yo creo que ha habido un porcentaje bastante menor de gente que sencillamente se siente todopoderoso, se sienten además en su egoísmo y en estos valores que promueve el sistema neoliberal de ser completamente individualista,
Además, ellos creen que a ellos no les va a pasar nada y por lo tanto miran la pandemia en tercera persona y por lo tanto hay parte de esa responsabilidad. Pero ni con mucho, esto es lo responsable del manejo de la pandemia. No, no, no. Los resultados del manejo de la pandemia se deben no solo al mal diseño de la estrategia, que además, a confesión de parte, relevo de prueba, el ministro que estaba a cargo del diseño de la pandemia, junto con el presidente de la República, ha dicho antes de ser sacado de su cargo por ineficiente y por ineficaz, ¿no?, que todas las premisas de las cuales habían partido diseñando la estrategia terminaron siendo falsas, que todas aquellas proyecciones y estudios por los cuales él mismo se dejó seducir terminaron siendo muy alejados de la realidad. Él declaró que estaba navegando en la más completa oscuridad y que además no tenía conciencia ni de la pobreza ni el nivel de hacinamiento que había en los sectores populares. Esto significa que cuando nosotros los alcaldes discutíamos con él en marzo que teníamos que poner cuarentena de manera dura desde un comienzo para tratar de encapsular la pandemia en el sector oriente, que era donde había partido, y él nos decía que nosotros no entendíamos lo que estábamos pidiendo, que éramos poco menos que estúpidos y que no sabíamos las consecuencias y que una cuarentena era impracticable, ¿no? Incluso llegó a decir con números así concretos que en Santiago nunca iba a poder haber más de 2 millones simultáneamente en cuarentena porque eso mataría la economía. Esas afirmaciones, esas convicciones son las que llevaron al resultado actual. Sobre todo recordemos que este gobierno, en la misma semana que hubo un salto exponencial de casos y de muertos, que fue la semana del 1 de mayo, ese fin de semana largo, que fue la primera semana en donde entre el viernes 1 de mayo y el domingo 3 de mayo entraron más de 5.000 contagiados nuevos. Esa misma semana este gobierno estaba planteando que el 27 de abril los alumnos iban a volver a clase, que el 27 de abril los trabajadores del Estado iban a volver a sus puestos de trabajo, que íbamos a tener el retorno seguro. Recuerden al alcalde Lavín abriendo el mall Apumanque, haciendo este experimento social, tan gracioso él, para hacer experimentos sociales con la salud y con la vida de las personas, que me pareció una irresponsabilidad absoluta. Entonces ellos estaban en una tesis que hasta el día 30 de abril, ¿no?, justo antes del 1 de mayo, estaban ellos volviendo a la normalidad y hablando de la nueva normalidad, de ir a tomar cerveza con los amigos, de ir a tomar café. Y el día viernes hay un salto a 1.500 y tantos casos, el día sábado más alto, el día domingo lo mismo, y ahí corriendo la vino a cerrar el Apumanque de nuevo para decirle a los malls que esto le había servido para que no abrieran lo otro, o sea, sacándose el pillo de manera pero burda, ¿no? Y todo lo otro reculando y diciendo, no, si no vamos a volver a clase, después de que nosotros los alcaldes le habíamos dicho al gobierno que no había que volver, y que no íbamos a volver nomás. Y cuando la Contraloría le dijo, no, mira, son los jefes de servicio los que definen si la gente vuelve o no. Entonces, acá a mí me parece vergonzoso que un gobierno que ha tenido todo el manejo de la pandemia, que ha tenido todo el manejo del discurso, que ha tenido todo el manejo y el manejo total de los medios de comunicación para instalar las ideas que ha querido, termina echándole la culpa a la gente. Si va encima el gobierno, aprobó un IFE, recuerden que el ingreso familiar de emergencia que se aprobó y que se promulgó esta semana, se promulgó para corregir el primer ingreso familiar de emergencia que aprobó este gobierno, que era de 65.000 pesos, ¿no? Y que la señora Pepa Hoffman decía que no quería subirlo porque no quería que la gente dependiera del Estado. Quiero recordarle a todos los que nos están mirando que la misma señora que dijo eso vive del Estado ganando miles de millones de pesos en los casi 15 años que lleva, ¿no? Y nunca se ha quejado de que ella viva del Estado tanto tiempo. Entonces, estos son los que además aprobaron ayudas insuficientes para la gente, ¿no? Ellos son los que obligaron a la gente a seguir saliendo, ellos son los que no quisieron detener la economía con mayor fortaleza, ¿no? Y empezaron a mentirle a todo el mundo. Ahora, por el escenario, Daniel Jaude, sin maquillaje, los días miércoles de 7 a 8 de la tarde aproximadamente, por el escenario que tú estás viendo ahí en la calle misma, con la gente, ¿no es cierto? Que paréntesis, ¿cómo haces para no contagiarte? ¿Qué recuerdo tomas? ¿Qué crees tú que ya
dejadas todas las embarradas que se han dejado y rescatando algunas cosas positivas, ¿qué sientes tú que se podría hacer ahora en medio de este escenario tan dramático que está viviendo nuestro país? Hoy día Chile necesita una cuarentena completa. Hoy día necesitamos poner efectivamente en hibernación la economía durante al menos 2 semanas. Nosotros, como queremos que esto pase, hoy día cerramos las ferias para tratar de dar una señal. También se sumó Puente Alto. Creemos que hay que aumentar la ayuda a las familias, pero ya no con un criterio de derechos de ciudadanía, sino que con un criterio de derechos de residencia. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú aprobáis derechos de ciudadanía, se lo hay a tus connacionales nomás, y dejáis afuera a todos los inmigrantes, a todos los, entre comillas, indocumentados, y eso impide que ese segmento que es tan importante, sobre todo en comunas como la nuestra, finalmente no reciban ningún beneficio y tengan que seguir en la calle como vendedores ambulantes tratando de ganarse el día al día. Entonces hay que hacer un tránsito hacia los derechos de residencia y el gobierno tiene que salir a endeudarse lo suficiente como para salir a apoyar a toda la gente que reside en el territorio de tal manera que se quede en casa al menos 2, 3 semanas, 4 semanas, de tal manera poder reabrir la economía con todos los cuidados necesarios una vez que esto pase. Si eso no se hace, esta pandemia podría seguirse alargando. Uno empieza de verdad a desconfiar sobre las verdaderas intenciones de este gobierno, por una parte tratando de aprobar leyes que le dan más atribuciones a los militares para aumentar la persecución a grupos nacionales antisistema, ¿no? Uno los ve preocupados de meter nueva institucionalidad para tratar de controlar lo que haga o lo que deje de hacer el Congreso, y los ve además preocupados de empezar a instalar a esto de poder eliminar o volver a suspender el plebiscito constituyente de tal manera de no enfrentar en el periodo de Piñera, ¿no?, ninguna discusión de las transformaciones esenciales que el país requiere. Entonces, la verdad es que a mí me tiene un poco sorprendido, pero además con una sospecha profunda de que este gobierno no esté desarrollando, yo creo, estoy convencido que así lo está haciendo, una agenda paralela, secreta, y que esté sirviendo finalmente para ocupar la pandemia, para sus intereses personales, y esto, broche de oro, como lo han hecho todos los presidentes empresarios del mundo, ¿no? Como lo ha hecho Bolsonaro, como lo ha hecho Trump, como lo ha hecho Johnson, que ha tenido que recular, y a diferencia del presidente chileno que sale a mentirle a los chilenos todos los días violando la ley, Johnson ha salido a pedir disculpas por el manejo de la pandemia, pero acá no, con una arrogancia brutal, este presidente que se pasa todas las leyes por donde quiere, efectivamente sigue insistiendo en la misma tesis, tiene más plata para ayudar a la TAM que para ayudar a las familias chilenas, tiene más plata para ayudar a la banca que para ayudar a las pymes y a las pequeñas y medianas empresarios, tienen plata para comprarle 1.000 millones de pesos a Horst Polman para las cajas, y tiene a la gente de la cultura votada sin siquiera pensar en lo que son los agentes de la cultura hoy día en cero durante tanto tiempo. Entonces, efectivamente creo que hay mucho por hacer, pero la verdad es que no tengo ninguna perspectiva, ninguna expectativa de que este gobierno pueda hacer algo. No está en su ADN. Daniel, tocaste el tema de la cultura, es cierto. ¿Qué pasa con tanta gente dedicada al teatro, al ballet, a la literatura, a la plástica, al baile, etcétera, ¿cierto? Gente que trabaja con las emociones, con la belleza de la vida. Me pregunto, ¿por dónde? ¿El gobierno tiene que meter plata, no dices tú? Están quebrados y no están en el radar siquiera del gobierno. O sea, si el gobierno no tenía ninguna efectiva conciencia ni de la pobreza ni del hacinamiento que había en los sectores populares, tú comprenderás que menos conciencia tiene de la importancia de la cultura en nuestro país. ¿Ah? Piensa tú que este gobierno, no voy a hacer ningún juicio de valor, solo quiero que la gente saque sus propias conclusiones. No te rías, César, anticipadamente. Este gobierno le quitó el financiamiento a WOMAD y le dio más de 100 millones a Raquel Argandoña y Patricia Maldonado por la gran calidad del show que ellas dos hacían, en un show que era de comedia, ¿no? Quitándole a muchos festivales que de verdad se dedicaban a la cultura para favorecer a dos personas que todos sabemos quiénes son y cuál es el nivel y la calidad que tienen. Úpale. Daniel, yo te quiero llevar de nuevo al tema de las plata. Administrar una comuna, Daniel Jaude sin maquillaje el día miércoles con nosotros, es un poco como administrar un país chiquitito, ¿o no? Claramente sin maquillaje.
Ya, compadre, administrar una comuna es como administrar un país en una porción así como Automatchbox, ¿sí o no? De una u otra Sí, en manera, algún... a ver, de una u otra manera sí, pero hay que hacer una salvedad. Salvedad. Tenemos las mismas atribuciones. O sea, hay una serie de materias en las cuales los gobiernos centrales se pueden meter para tomar decisiones y los gobiernos municipales no. Nosotros no somos gobiernos locales en estricto rigor, somos administraciones municipales y tenemos mucha menos autonomía, mucho menos financiamiento y mucha menos atribuciones y potestades que las que tiene un gobierno central. Haciendo esa salvedad, sí, es como administrar un país. Porque yo te iba a hacer la siguiente consulta. Muchos vecinos, que paréntesis, hablaba el otro día con la doctora de Recoleta encargada de salud, María Eugenia Chávez, y le hacía un homenaje precisamente a la base social de Recoleta, que creo que en esta pandemia ha jugado un rol, pero absolutamente protagónico, las juntas de vecinos, vecinas, vecinos en general, trabajando mano a mano con la municipalidad respecto a informar de casos, entregar ayuda, etcétera. Te dejo que diga algo de tus vecinos, pues. O sea, efectivamente, pero esto no es solo de la pandemia, César. Sería muy injusto centrar el aporte de las organizaciones sociales de la comuna de Recoleta al tema de la pandemia. Yo quiero comentarte que hace 7 años el programa Salud en el Barrio llevó la atención primaria no invasiva a las juntas de vecinos, poniendo en cada junta de vecinos 2 boxes de atención que nos permitió descongestionar los consultorios, tener hoy día 29 puntos de atención en los barrios, logrando que más del 65-70% de los adultos mayores se atendieran a no más de 3 cuadras de su casa, y esto se hacía en conjunto con la Junta de Vecinos. Es decir, el municipio ponía la organización de la oferta y la Junta de Vecinos organizaba la demanda. También reconocer, por ejemplo, la gran labor que han hecho las comunidades educativas y las comunidades de salud en la dirección de sus propios establecimientos a través de los directorios colegiados de educación y de salud, que son una forma de cogobierno estudiantil y docente en los colegios, y médico y de pacientes y de asistentes en la salud. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, del rol que ha jugado la comunidad en el programa de escuelas abiertas o en el municipio, en el barrio? Entonces, lo que nosotros estamos cosechando durante la pandemia, en la relación fluida, en la relación eficaz y eficiente con la comunidad, es una cuestión que venimos trabajando hace 8 años en un cambio cultural que ha sido formidable en la comuna y que hoy día nos ha permitido enfrentar de mucho mejor manera, a pesar de la escasez de recursos, esta pandemia. Yo te quiero hacer comentarios en cifras. 26 ollas comunes en la comuna de Recoleta han entregado más de 8.000 raciones de alimentos a lo largo del último mes y medio, 2 meses, ¿no? Junto con las juntas de vecinos, con las organizaciones, hemos entregado más de 25.000 medicamentos a domicilio. Hemos entregado más de 13.000 lentes a domicilio para la gente que ha y hemos atendido, ¿no? Gente con el odontólogo popular, con el dentista popular, hemos atendido a pacientes que están en sus casas y que no podían hacerse los controles rutinarios. Hemos hecho una cantidad de cosas, pero eso solo se puede hacer cuando tú corres la última frontera del Estado, que llega hasta el municipio hoy día, e incorporas en el Estado a las organizaciones sociales y tú asumes que ellos son el Estado, que ellos son los dueños de los recursos, que ellos son los dueños de la infraestructura, que ellos son los que deben tomar las decisiones. No es que nosotros vayamos a consultarle cada vez que hay proyectos en qué quieren ocupar la plata, no, ellos están en la dinámica diaria de tomar decisiones en los consultorios, en los colegios, en las juntas de vecinos, en los planes de desarrollo, en la estrategia, en la definición de los proyectos, y por lo tanto no solo hay que hacerle un homenaje hoy día por todo lo que la gente en Recoleta, las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, los centros de adulto mayor, los centros culturales, los centros deportivos han hecho durante la pandemia, sino que por el tremendo rol que vienen jugando en Recoleta desde que llegamos a la administración en el 2012. Daniel, estamos saliendo también en la radio comunitaria de Recoleta, Radio Bellavista, en el 106.1, en la frecuencia modulada. ¿Cómo es esto? Me perdí con el odontólogo popular. Cuéntanos un poco más. ¿En serio? ¿Sí? Lleva como 3 años funcionando. Vino después de la óptica popular, la odontología popular, que son unos odontólogos a domicilio que van con unas maletas grandes que son efectivamente toda la implementación del sillón dental, pero móvil. Y con eso atendemos en los colegios, en las casas, en los consultorios, en las juntas de vecinos, hacemos operativos
y eso está funcionando hace mucho rato. Queremos Y bien, avanzar hacia pero bien. declarar Recoleta y partir declarando nuestros colegios como territorios libres de caria, que es algo que Bueno, aprendimos desde la Municipalidad de Cerro Navia bajo la administración del alcalde Mauro Tamayo. Y con el que va a esperamos, hacer golpe de Estado. claro, con que estamos organizando este golpe de Estado según la Pepa Hoffman, y esto vamos a seguir trabajando en esa dirección. Yo te iba a decir, querido Daniel Jadwe, antes de ir a las preguntas de la gente en los últimos 15 minutos, tal como tú administras, por eso te hablaba de un país en relación a una comuna, y tú tienes presupuestos, ¿no es cierto? Tienes plata, y me imagino que muchos vecinos se juntan contigo, te proponen proyectos y tú les debes decir, mira, en este momento no se puede, no hay plata, tenemos esto destinado, puede ser que este proyecto lo dejemos para el próximo año, o no podemos entregarles todo esto, pero sí una parte. ¿Eso no es válido también para el gobierno respecto a lo que estamos viviendo como país? Administrar las plata y saber que esto puede durar mucho, decir, bueno, ahora no podemos más porque esto puede tirar en esta dirección, entonces para eso vamos a necesitar esta estrategia y eso va a ser plata, entonces, ¿no te parece válido? Yo creo que cuando te está quedando el desastre en tu país, no podía empezar a pensar en 3 años más, tenés que mirar. Hay un psiquiatra que lo dijo hace 2 días en una declaración en la prensa, que aquí proyectarse a más de una semana era un poco absurdo. Porque León Cohen. León Cohen. León Cohen. Y yo lo encontré muy sensato, porque imagínate que este gobierno que no es capaz de mirar lo que pasa hoy día en el territorio, que no tiene conciencia de lo que pasa hoy día, que no supieron contar los vivos en el censo, en el gobierno anterior, que no saben contar los muertos en pandemia, que no saben contar ni definir el registro social de hogares. ¿Tú creís que van a estarse cuidando para 2 años más a ver si tienen algún problema, poder tener plata? No, no, no. Aquí lo que tiene que hacer un gobierno es resolver el hoy. Y efectivamente, cuando tú comparas los esfuerzos fiscales de todo el mundo, llega a la conclusión de que el esfuerzo fiscal de Chile es mezquino, es pobre, y que lo que ha guiado el manejo económico de la pandemia es la contención del gasto para no tener que salir a buscar más plata como ingreso permanente, ¿no? Sobre todo a través de la figura del impuesto a los súper ricos, que no lo quieren hacer. Porque además Piñera es un incumbente, él no se quiere cobrar impuestos a sí mismo, entonces él no va a mandar una ley, ¿no? Y es más, el ingreso familiar de emergencia que acaba de aprobar extorsionó al Parlamento para poder aprobar el aumento del ingreso familiar de emergencia amarrado a una rebaja al impuesto a las grandes empresas. Entonces es vergonzoso. Entonces yo no creo que sea un argumento. Hoy día falta. Nosotros además, a ver, todos sabemos que esto tiene un horizonte, esto no dura toda la vida. Hoy día la OMS está hablando de que quizá a principios del próximo año podamos tener vacuna ya. Otro medio la semana pasada dijo que en octubre es probable que tuviéramos ya una vacuna disponible. Los rusos ya están ofreciendo, y le han ofrecido a este país, traer el primer medicamento específico para COVID-19, ¿no? Y por lo tanto, esto no va a ser eterno. Si uno quiere cuidar la economía, tiene que salir a parar la pandemia hoy día, haciendo todos los esfuerzos de tal manera que podamos reabrir el país lo antes posible. Este gobierno no lo ha entendido. Lo entendió Nueva Zelanda. Se demoró 7 semanas en erradicar la pandemia y volvió a abrir la economía. Pero aquí, ¿cuántos 100 días? 16 semanas. Vamos para las 20 semanas ya, ¿no? Entonces es vergonzoso el manejo. Oye, ¿en qué está Daniel Jadwe sin maquillaje? Esta ley que prohíbe cortar los suministros básicos y que parece que se quiere aprobar, pero hay un veto presidencial. ¿Qué ha pasado? En una nueva muestra de que el presidente de la República está mucho más preocupado de la salud de las empresas que de la salud de las personas, ha salido a mandar un veto para evitar que esta ley, que ya fue aprobada en el Parlamento de manera transversal, incluido por una gran cantidad de parlamentarios de su sector, pueda ver la luz. La va a vetar y la va a dejar sin efecto, aduciendo, entiendo, vicios de constitucionalidad o tratando de evitar que alguno de los párrafos de la ley en este sistema tan presidencialista vea la luz. Todavía no sabemos, esto ha sido un anuncio hoy día, no sabemos si va a ser veto sustitutivo, si va a ser alguna otra determinación, no la conocemos en detalle. A ver, Ricardo, tenemos preguntas para el alcalde Daniel Jadwe en este sin maquillaje de los días miércoles. Marisol Barcazó. Insisto, hay mucha gente entusiasmada por sumarse a la querella en contra de Mañalich y Piñera. ¿Cómo lo pueden hacer las personas que viven en otras comunas?
A ver, nosotros ya, a ver, primero, el abogado que está llevando nuestra querella no tiene capacidad para administrar todos los casos de Chile. Por lo tanto, efectivamente, estamos en disposición de poder asesorar y de poder permitir que se hagan parte de la querella los que puedan hacerse y los que quieran poner sus propias querellas, los vamos a apoyar. Lo que tienen que hacer es partir haciendo un relato de los hechos, de dónde habrían estado las negligencias, las malas decisiones, entregar todos los datos de tal manera que nosotros podamos ir entregando respuestas. Se contactan con nosotros y nosotros vamos a poder darles ayuda a quienes quieran hacer esto. Ya hay mucha gente, muchas comunas, muchas organizaciones interesadas en hacerlo y yo creo que esto se va a empezar a dar en los próximos días. A ver, otra pregunta, Ricardo querido, que es nuestro control. Carlos Asen, ¿qué opinas de la idea de Piñera de prácticamente entablar una especie de otro poder legislativo? Bueno, que se termina mostrando cuerpo entero, pues termina sacando los brazos cortitos de dictador que tiene, su amor a Pinochet, digamos, lo empieza a traicionar. Yo creo que esto debe haber salido quizá de la idea de la cabeza fiebrada de alguien de la UDI, ¿no? Que tienen tanta nostalgia por la dictadura, porque eso no está contemplado en la Constitución. Ya el Tribunal Constitucional parece que le hubiera bajado la tramoya diciéndole nosotros vamos a cumplir exactamente lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, además tratar de hacer esto en un minuto en donde el país entero está convencido de que quiere entrar a un proceso de discusión constitucional, me parece un poquito más que grave, ¿no? Me parece delirante, me parece que representa la figura de un presidente completamente desesperado, sin saber qué hacer y desesperado por hacer lo que ha hecho toda la vida en su vida, tener el control de todo, ¿no? Como lo hace en su empresa y efectivamente ser el único que pueda tomar las decisiones. Yo creo que va por pésimo camino y que va a fracasar. Es un error político que además dentro de su sector ya ha tenido una serie de reparos porque nadie está dispuesto a aceptarlo más que, vuelvo a decirlo, estos afiebrados nostálgicos de la dictadura. Usted pregunta, Jado responde sin maquillaje. Alex Sandoval, ¿qué opina usted sobre la posible vacuna del COVID-19? ¿Debe ser obligatoria? ¿Cree que debe ser fiscalizada la elaboración de esta? A ver, la comunidad científica a lo largo de todo el mundo tiene cánones bastante especiales de tal manera de poder certificar oficialmente la viabilidad tanto de los medicamentos como de las vacunas, como de los tratamientos. Entiendo que a nadie se le puede obligar, ¿no? Que para eso hay leyes que protegen a la gente, por ejemplo, que tiene convicciones antivacuna y que están asociados a credos especiales. Es una discusión que habitualmente se judicializa. Yo por lo menos creo en la libertad de las personas y no estoy porque el Estado obliga a nadie a hacer algo que no quiera hacer. A ver, ¿quién más pregunta? Al alcalde Jadwe. Saludos desde Temuco. ¿Qué opinas de la nueva militarización de la Araucanía, Guillermo Aranda Flores? Bueno, lo único que puedo decir es que la derecha no sabe hacer otra cosa. La derecha no sabe dialogar, la derecha no sabe ceder, la derecha no sabe reconocer errores, la derecha solo entiende el lenguaje de las armas y del poder y de la sangre y el fuego. Es como lo han hecho en 200 años de historia. No veo ninguna variable que me haga pensar que a estas alturas del partido podrían cambiar su ADN y podrían cambiar su estrategia. Creo que hacen lo que saben hacer. La pregunta yo creo que no es esa. La pregunta es por qué un gobierno como este puede llegar a la presidencia de Chile sabiendo que representa a una minoría tan pequeña en nuestro país. Y ahí yo invito a cada uno a hacer la reflexión de cuál es la responsabilidad que cada uno y cada una de nosotros tenemos en que este gobierno esté hoy día donde está. ¿Y cuál es tu reflexión y cuál es tu responsabilidad entonces? Yo al menos estoy tranquilo con mi conciencia acerca de haber tratado de hacer todo porque no ganaran, ¿no? Participé de la campaña de Guillermo, efectivamente quizá me hubiera gustado un candidato distinto, pero efectivamente era el candidato que teníamos en ese minuto, y cuando uno tiene que elegir, uno tiene que ser pragmático. Entonces esto de repetir de manera irresponsable que daba lo mismo que en gobernaba, yo nunca lo entendí, nunca lo compartí. Efectivamente yo me la jugué el todo por el todo, acompañé a Alejandro cada vez que lo tuve que acompañar,
Y me hubiera gustado que otros sectores que hoy día se ven muy críticos de la administración de este gobierno, pero que no se la jugaron, se la hubieran jugado para que esto hubiera sido más fácil, ¿no? Y aquellos que se quedaron en la casa, ¿va? Y aquellos que además, y lo voy a decir con toda dureza, hoy día se quejan de la delincuencia, pero votaron por un ladrón de banco para presidente de la República. O sea, aquí los que se quejan de la delincuencia, pero que son capaces de votar sistemáticamente por gente que ha tenido que devolver plata para no irse a la cárcel, gente que miente, gente que engaña, ¿no? Gente que está condenada por uso privilegiado de información para hacerse un negocio. Es un tema que alguien tiene que reflexionar, porque finalmente entonces no les creemos, ¿no? Que les molesta la delincuencia. Termina siendo relativizado este tema. Entonces, yo creo que aquí la sociedad chilena tiene que hacer una reflexión profunda y cada uno y cada una de nosotros tenemos que reflexionar con qué contribuimos a que esto pasara. Daniel, hemos hablado mucho en estos espacios, han tirado otra pregunta de los medios de comunicación y justamente esta semana aparece el tema que está a la venta nada menos que el edificio de Televisión Nacional, que ha sido una cosa rara Televisión Nacional, el canal público, pero que se mueve en una lógica como privada, y no, siempre, la gran mayoría hemos tenido esa duda, ¿eh? Pero este es un canal público. ¿Te acuerdas lo que hizo Piñera en la última semana de su primer gobierno? No, no me acuerdo. Vendió La Nación. Ah, me acuerdo. El único diario que era del Estado y que además permitía que el gobierno tuviera un vehículo para comunicar lo que hacía o lo que dejaba de hacer, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece bastante consistente con lo que la derecha pretende de los medios de comunicación públicos, que es destruirlo, que hoy día quieren además privatizar Canal Nacional y quitarle toda la posibilidad de seguir siendo un vehículo, entre comillas, un poco más objetivo de información. Yo creo que en nuestro país falta una ley de medios que controle esto que ha pasado. Hay muchas denuncias al Consejo Nacional de Televisión de cómo la derecha se ha apropiado de todo el espacio, tanto de radiodifusión como de televisión, que son espacios públicos, César, están definidos en las leyes como espacios públicos, pero que solo están, entre comillas, al servicio de una minoría con poder económico y político concentrado. Vuelvo a decir, yo creo que esto va a ser un tema central de la próxima discusión constitucional y que al menos, tenemos que tener la claridad de ofrecerle a los gobiernos de turno al menos un medio en cada tipo de comunicación que les permita comunicar lo que tienen que decir. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en el último gobierno la presidenta Bachelet, ¿no? La presidenta Bachelet estaba obligada a comunicarse con sus electores por los medios de la oposición. Y por lo tanto ellos se preocupaban, ¿no? De que la gente, de que el pueblo de Chile escuchara lo que ellos querían que escucharan, leyeran las noticias que ellos querían que leyeran, vieran en televisión lo que ellos deciden que vean, y por lo tanto es muy fácil desde esa perspectiva instalar un pensamiento hegemónico y construir realidades. Pero ¿cómo opera esto? Porque mucha gente va a decir, pero si Daniel Jadwe aparece mucho en los medios de comunicación y que yo sepa, él dice lo que dice y no acepta censura ni nada. Pero aparezco un 3% de lo que aparecen otros alcaldes de extrema derecha, como Lavín, como Carter y otros. Ya. Pero cuando sales, ¿qué haces? Pero en ese 3% te has sentido... O sea, yo me he sentido discriminado hace mucho rato en los canales, no solo por la cantidad de veces que salgo, muchas veces incluso yo mismo me niego porque no es nuestro rol. A mí, los ciudadanos me pagan el salario por trabajar como alcalde, no por ser comentarista de televisión. Yo acepto ir a los programas cuando yo hago noticia o cuando mi comuna o mi gestión hacemos noticia. No voy a comentar, por ejemplo, las gestiones de otros alcaldes ni de nada. No. Yo esta semana estuve porque presentamos la querella, ¿no? Esta semana estuve porque hay una evaluación que hacer de esto, pero yo no creo que los alcaldes ni que los diputados y senadores sean actores de televisión. Por algo tenemos contratos de exclusividad, o si no, para aquellos que se creen opinólogos y que están permanentemente en televisión, bueno, que traten con los canales para que ellos les paguen parte de su sueldo y le descuenten a los municipios los bonos de exclusividad que le pagan a los alcaldes. Yo en eso, déjenme decirle, estoy completamente de acuerdo con la tesis del Contralor de la República, que salió a reclamar por la excesiva participación de un grupo de alcaldes, ¿no? En los matinales. Yo creo que eso efectivamente no corresponde, ¿no? A nosotros nos pagan
un salario y cuidar de la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos tiene que ver también con que esos recursos se ocupen para lo que han sido destinados y no para otras cosas, ¿no? Ahora, en esto también hay que decirlo, de hecho yo hoy día les quería recomendar un libro que me pareció muy notable, porque el control de los medios es relevante porque una de las cosas que diferencia al ser humano que conocemos hoy día, al Homo sapiens, de todos los otros Homo, de todos los familiares, es la posibilidad de diseñar relatos ficticios, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando porque una cosa es poder hacer relatos sobre lo que uno ve, sobre lo que es real, pero otra cosa es hacer relatos sobre lo que uno no ve, ¿no? Y uno hace relatos sobre lo que uno no ve cuando, entre comillas, inventa un relato sobre una religión, sobre un Dios que no conoce ni que puede explicar, o sobre una nación como algo que nos identifica a todos, o como una, efectivamente, creencia que uno instala. Y eso permite que incluso seres humanos que no se conocen puedan trazar confianza entre ellos y puedan abordar objetivos comunes. Entonces, manejar las comunicaciones de todo un país te permite instalar una épica, te permite instalar un relato ficticio que si tú logras convencer a todo el mundo de que ese relato ficticio, que no es una mentira, es un relato ficticio, toda la gente crea en él, tienes hecha la mitad de tu pega, po. Entonces, de ahí la dificultad de que cuando no hay un acceso igualitario a los medios, ¿no? Efectivamente, esto se torna completo y profundamente antidemocrático. Entonces, aquí cuando, por ejemplo, durante 30 años nos repitieron que el modelo neoliberal era formidable, que el Estado era ineficiente, ¿no? Que el Estado era ineficaz, que efectivamente todo lo que hacía el Estado era malo, que todo lo que hacía la empresa privada era bueno, y nos pasaban los goles de la colusión por abajo, nos pasaban los goles de la corrupción por abajo, y nos pasaban los goles del financiamiento ilegal de la política por abajo, y nos tenían a todos convencidos que este era un mundo ideal. Esa es la fortaleza que los medios concentrados en un sector político de la nación tienen. Son capaces de instalar relatos hegemónicos que terminan generando una realidad que dista mucho de efectivamente la realidad que todos ven, pero que efectivamente se termina convirtiendo en una verdad indiscutible. Daniel Jadot, vamos a ir a una última pregunta, ya estamos en la hora. A ver, ¿usted prepárese para el libro que nos iba a prometer el día de hoy? Ya, Grecia Gesille, don Daniel Jadot, ¿cómo protegería a los trabajadores para que no vuelva a pasar los despidos masivos y lavada de manos de todas las empresas? ¿Qué habría hecho usted? Somos muchos los cesantes. A ver, yo creo que del mundo que viene vamos a tener que empezar a discutir una nueva forma de relación entre las empresas y la sociedad. Hoy día esta pandemia va a ser utilizada por un pequeño grupo de grandes empresarios para acelerar los procesos de cambio tecnológico, de reemplazo del trabajo humano y de la inteligencia humana por inteligencia artificial y por robots, de tal manera que podríamos estar ante una posibilidad de que en un futuro cercano esta gran capa de clase de trabajadores explotados se convierta en una capa o clase de trabajadores irrelevantes porque la economía sencillamente no los va a necesitar. Por esto que hay que tomar una serie de medidas de tal manera de dinamizar el mundo del trabajo, primero reconociendo todos los tipos de trabajo. Y esto es una discusión que tiene que ver con la revolución feminista. Yo creo que una parte del movimiento feminista viene discutiendo hace mucho tiempo, ¿no?, cómo nos distribuimos de manera más justa entre todos el trabajo que la sociedad no reconoce ni paga. Los comunistas pensamos que la discusión debería ser cómo hacemos que la sociedad pague y reconozca todos los trabajos que se hacen, de tal manera de poder entregarle reconocimiento constitucional y valor al trabajo doméstico, al trabajo de los cuidadores y de las cuidadoras, que son trabajos que tienen un valor incalculable para la sociedad desde su valor de uso, ¿no?, pero que tienen un valor de cambio igual a cero. Y que esto ni siquiera representa los valores del capitalismo, que dicen que la propiedad privada nace del trabajo. Entonces, cuando tú no pagas un trabajo, uno podría decir, bueno, ¿y dónde está la propiedad privada que debiera derivar, ¿no?, de ese trabajo que está realizado? Bueno, alguien se la está apropiando. No son los que hacen el trabajo. Ningún economista serio le podría explicar a alguien por qué el trabajo doméstico fuera de la casa propia vale 350.000 pesos y dentro de la casa propia el mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo, vale cero.
pregúntense ustedes si el trabajo hecho en una empresa y hoy día convertido en teletrabajo hecho desde la casa tiene un distinto valor. Es sospechosa la web, por lo menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, avanzar hacia el reconocimiento de todos los tipos de trabajo, definir renta básica de participación, o sea, definir una renta básica universal, esto volvería a ser un fuerte regulador, recortar las jornadas del trabajo, no solo a las 40 horas que ha propuesto la diputada Camila Vallejo, sino que quizás pensar en 38, en 36 horas, de tal manera que el sistema productivo necesitara más personas, ¿no? Pero vamos a tener que pensar en cosas que hasta el día de hoy no están, ni siquiera en el radar de aquellos que gobiernan. ¿Una renta básica universal, Daniel Jadwe? ¿O servicios básicos universales? ¿Qué prefieres? Mira, es que, César, qué buena pregunta. A ver, cuando uno habla de renta básica universal, hay algunos ideólogos del neoliberalismo que dicen, mira, el comunista ahora está saliendo con las propuestas de, efectivamente, Friedman, porque Friedman fue el primero en hablar de la necesidad de definir una renta básica universal. Pero ¿dónde está la trampita? Milton Friedman decía que para evitar al Estado y para cercenar y disminuir al máximo el Estado no tenía que asegurar ningún derecho social. No tenía que asegurar educación, no tenía que asegurar salud, no tenía que hacer nada, porque eso era paternalismo. Entonces, lo que había que definir era una renta básica universal para todo el mundo, de tal manera que tú le entregaras una cantidad de plata básica a toda la gente y que ellos definieran qué lo gastaban. Si lo querían gastar todo en trago, lo gastaban todo en trago, y si lo querían gastar en educación, en salud, en vivienda, lo gastaban en lo que ellos definieran, pero que el Estado no tenía que asegurar nada. La diferencia con la propuesta de la renta básica universal que hace hoy día el Partido Comunista y la izquierda a nivel internacional es no la de Friedman. Hablamos de los derechos básicos universales asegurados desde un aparato del Estado con músculo, eficaz, eficiente, transparente, probo, complementado con una renta básica universal que le dé autonomía a la gente para perseguir su felicidad, es decir, que le permita a toda la gente tener dignidad. ¿Esto en qué se traduce? En ser capaces de construir entre todos una sociedad, como dirían los chinos, modestamente acomodada. Y los que te van a decir, este gallo quiere un país de puro flojo, que les regalen todo. ¿Qué va a responder de eso? Yo no he visto nunca a nadie más flojo que aquellos que reciben en herencia grandes fortunas, que no le trabajan un día a nadie y que viven como ricos. Daniel Jadwe, muchísimas gracias a ti. ¿El libro? ¿Qué nos va a recomendar hoy día, pues, viejo? Esto, mira, Daniel, que estábamos discutiendo. No hice caso. Mira, antes, lo recomendaste. Mira, lo recomendaste la semana pasada y me lo compré. Bueno, ese, yo hoy día quiero recomendarle el primer libro del mismo autor, De animales a dioses, una breve historia universal, en donde hace un recorrido por toda la historia, la presencia de las distintas especies humanas que han existido en la Tierra, pero además de qué es lo que le permitió al Homo sapiens, ¿no?, pasar de ser una más de todas las especies que habitaban en el planeta y que no se distinguía de las otras casi en nada, a ser efectivamente la especie dominante y que hoy día tiene una capacidad de transformar y hasta de autodestruirse, ¿no?, y de destruir a todo el mundo, ¿no? Es un libro muy interesante que yo lo recomiendo para poder profundizar en esta y en otras discusiones. Daniel Jadwe, gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento, gracias por tu reflexión. Sin maquillaje, el próximo miércoles a las 7 de la tarde, y un tremendo abrazo para Ricardo, que ha estado sincronizando técnicamente esta conversación, que espero que haya sido agradable para nuestras amigas y nuestros amigos. Muy atento. Muchas gracias, Ricardo, y un abrazo a todos y a todas quienes nos han acompañado hoy día de todas partes de Chile. Un abrazo a todos y a todas y nos vemos la próxima semana.